Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Se encontraban en Mazatlán, Sinaloa. Hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Amigas, amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Voces Ausentes. Yo soy Paola Betancourt. No olviden, por favor, suscribirse y activar la campanita para que cada jueves en punto de las 8 de la noche, que pues contamos una nueva historia, ustedes puedan enterarse. Y también recuerden que si tienen algún caso que requiera difusión, pueden escribirme a mis redes sociales. Estoy en Instagram como Paola Betancourt Reportera. También pueden hacerlo a las redes sociales de Voces Ausentes Podcast. Pues ustedes recordarán que en varios episodios aquí en Voces Ausentes, pues les hemos contado, las madres de víctimas de feminicidio han relatado cómo, pues en varias ocasiones, el feminicida ha intentado hacer pasar el crimen de su víctima como un suicidio. Y el día de hoy, pues platicaremos sobre un caso similar, ese caso de Ana María Serrano, una jovencita de tan solo 18 años de edad, estudiante de medicina, quien pues desafortunadamente fue víctima de feminicidio por su exnovio y pues precisamente también esta persona, Alan, intentó hacer pasar el crimen. El día de hoy le agradezco muchísimo a su mamá, Jimena Céspedes, que está con nosotros para poder pues contarnos la historia de Ana María, para poder platicarnos todo el camino que ha recorrido para tratar de alcanzar la justicia por su hija Ana María Serrano. Jimena, muchísimas gracias por la confianza, gracias por estar el día de hoy con nosotros en Voces Ausentes. Gracias a ti, Paola, por la invitación. Jimena, antes que nada lamento mucho pues por todo lo que has pasado, por toda, principalmente la pérdida de Ana María e incluso el proceso legal que, pues como bien decías, no les ha permitido como familia cerrar el duelo de la pérdida de Ana María. Me gustaría que comenzáramos platicando cómo recuerdas a Ana María Serrano, a tu hija, quién era ella. Claro que sí, mira, era una niña llena de luz, yo puedo decir que era brillante. Y brillante no solo porque era una niña inteligente, sarcástica, cínica, o sea, era tan inteligente que podía utilizar las palabras también. Pero también era de esas niñas que entraba a cualquier parte y tenía que entrar, todo el mundo tenía que voltear a mirarla porque tenía como luz, o sea, tenía tanto brillo en su ser que era de las que no había manera de que no la vieras. Aunque ella de vez en cuando quería ser como invisible, nunca lo logró. Ella fue muy chiquita, o sea, nació muy, muy chiquita, nació como con muchos problemas, sobre todo estomacales, que no podía desarrollarse bien, hasta que de pronto ella fue como, yo siempre dije que era como una niña tardía, porque entonces se le cayeron los dientes, o sea, como el último diente como a los 15, comenzó a crecer como los niños, o sea, comenzó a crecer como a los 14, cuando yo pensé que no había llegado ni a mi estatura, que yo no mido ni 1,60 m y terminó midiendo prácticamente 1,70 m. O sea, comenzó a crecer los brazos, las piernas, era como llamativa mi hija, o sea, era muy diferente de todas las demás adolescentes que yo conocía que estaban pegados a ella. Y Ana María estaba estudiando, acababa de ingresar a la carrera de medicina, pues tenía sueños, tenía proyectos. Sí, mira, ella desde chiquita siempre fue una niña muy alegre, pero siempre le gustó ayudar a los demás. Ella odiaba a la gente que hablaba de más o que no era sincera, como que eso siempre fue su característica y se vio mucho más. Un día decidió que quería ser veterinaria porque le encantaban los animales, o sea, ella podía agarrar desde un caracol hasta, bueno, amaba a los perros. Y entonces el papá más o menos le preguntó, pero ¿por qué quiere ser veterinaria? Y así le estuvo dando vuelta un tiempo, cuando un día dijo, ¿saben qué? Cambió de opinión, voy a ser médico porque yo no puedo ver sufrir a un animal. Y yo volteé, y el humano, no, a ese no le pasa nada, ese sí habla. Y entonces por eso decidió estudiar medicina y esa fue como su pasión siempre. Comenzó a tomar clases de paramédico desde que estaba en segundo año de prepa y hacía, o sea, los llevaban a campo y a retiro, ella iba a ser el siguiente para poder incluso subirse a una ambulancia. O sea, era una pasión impresionante por el tema de la medicina.
y precisamente estaba comenzando su carrera en ese momento. Sí, le costó mucho trabajo entrar a donde quería entrar. Ella quería entrar a la Panamericana. O sea, ese era como su sueño. Es muy difícil el examen porque entran muy pocos alumnos. Entonces ella quedó en lista de espera. Y estaba como muy frustrada por eso. Movimos cielo y tierra. Y se le cumplió el sueño porque una de las que entró se dio de baja a los 15 días y la llamaron a ella, era la primera de la lista de espera. Y entró, y era tal la sorpresa que teníamos porque ya iba a ir para La Salle en vista de las circunstancias, que eso fue un viernes y el lunes estaba ya en la universidad. Tenía varios compañeros con los que había tomado el propedéutico y la esperaron en la puerta, entró iluminada. Entonces ese mismo día en la tarde me dijo, mamá, no sé si voy a poder. Y lloraba y lloraba y lloraba, siendo que era una niña muy capaz. Entonces le dije, no te preocupes, mi esposo estaba de viaje, la acosté conmigo en la cama, lloró un buen rato. Al día siguiente la volví a llevar, porque yo la llevaba a la universidad esas primeras semanas. La dejé en la universidad y en la tarde pasé por ella a mediodía y le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, creo que sí va a poder. Le dije, yo estoy segura de eso. Y a partir de ahí fue la luz, o sea, ella, aunque estudiaba un montón, no había nada que le gustara más que ir a la universidad. Le encantaba ir a la morgue, como los ponen desde el principio a pues, ver lo que están, pues, lo que están estudiando en la morgue. Bueno, le parecía lo máximo. Me llegaba a contarnos lo que había visto, cómo se había movido la vena, a qué olía. Yo nunca la había visto tan feliz como estudiando medicina. En notas periodísticas, en varias ocasiones ponían que era una joven colombiana, pero platicando contigo me decías, ella tenía nacionalidad franco-mexicana, tú eres colombiana, su papá es mexicano. ¿Cómo conoces al papá de Ana María? Yo conocí en Colombia, yo viví allá toda mi vida, estudié allá, trabajé y hicimos un curso de esos que de finanzas para no financieros, que yo le digo a todo el mundo que esos cursos sirven para buscar marido, no sé si sirven para otra cosa, y efectivamente él lo conocí, él es mexicano, llevaba ya 3 años viviendo en Colombia, él era director de una compañía allá, nos hicimos novios muy rápido, esto fue en el 98, en el 2000 nos casamos, y justo cuando nos casamos lo regresaron a México. Y pues uno recién casado a los 25 años le dice al marido, a donde quieras que vaya, yo voy. Y eso fue lo que pasó y por eso vivimos acá. Nunca le saqué la nacionalidad a las niñas de colombiana porque cuando son menores de edad es muy difícil, tienes que pasar, necesitas una carta notarial o ir a migración cada vez que salen sin el papá, y las mías iban con mi mamá, las llevaba y las traía, nosotros viajamos muchísimo. Entonces decidí no sacarle la nacionalidad y que más bien cuando fueran mayores de edad ellas tomaran la nacionalidad. Mi esposo sí tiene abuelo francés, entonces por eso tenía la nacionalidad francesa, que esa no pone problema, y le sacamos la nacionalidad francesa. Pero en realidad Ana María, yo creo que la más colombiana de todas sí era Ana María. Ella tenía la música en las orejas, en las piernas, si le ponías cumbia, vallenato, lo que fuera, desde chiquita bailaba. Entonces le encantaba ir a Colombia, le encantaba la comida colombiana, le encantaba bailar. Por eso al final todo el mundo creía que era colombiana y lo era de sangre, aunque no lo tuviera de pasaporte. ¿Cuánto tiempo después de que llegan a México a vivir, pues se da que tienes a tus hijas? Mira, realmente yo me casé en el 2000, fui muy mexicana, me casé un 16 de septiembre, incluso aquí me voy adelantando, el 16 de septiembre del 2023 fue que agarraron a Alan, el mismo día del aniversario. Y yo quedo embarazada al año siguiente exacto, nace primero Daniela en el 2022, en julio de 2022, y 3 años después nace Ana María en una fecha preciosa, ella era el 5 del 05 del 05. Ahorita que tenía que haber cumplido 20 años, era también el 5 del 05 del 05. Y entonces, pues prácticamente vivieron aquí su vida en México, viviste con las niñas y como dices, pues también, pues compartían y conocían parte de tu cultura en Colombia. Sí, nosotros viajábamos por lo menos una vez al año, sobre todo en vacaciones de verano, cuando bueno, desde que ellas entraron al kinder desde chiquitica, desde el año. Entonces, en época de vacaciones, pues yo trabajaba, entonces la forma más sencilla era yo me iba una semana con ellas, se quedaban 2 semanas con mi mamá, y mi mamá o mis hermanas me la regresaban. Entonces, para ellos la cultura colombiana la tenían inmersa, porque vivían ahí en eso, mis papás venían seguido. Y además mi concuña también es colombiana, es muy simpático. Entonces vivimos muy pegados a la cultura, nunca nos separamos de la cultura colombiana y por eso mi esposo dice que nunca perdió el acento. Ana María fue víctima de feminicidio por parte de, pues, quien
bueno, en ese entonces ya era su exnovio, ya habían terminado la relación. ¿Cómo fue esta relación? ¿Cómo conoció a Alan, quien hoy en día, pues, se encuentra detenido? Mira, Ana María entró desde primero de kinder al colegio, el colegio alemán. Nos gusta, pues, tal vez por la naturaleza de inmigrantes que somos, nos gustan mucho los colegios en donde les enseñan algo más que solamente un tema de español o como las tradiciones. Nos gustaba mucho no, nos gusta mucho la educación europea, entonces por eso decidimos meterlas ahí. Ana María entró en primero kinder, pero hay algo que se llama lateral, que es que personas que no entran desde primero kinder y aprenden el idioma alemán pueden entrar. Entonces Alan entró a primero de secundaria. Es un grupo aparte que abren para niños que no saben el idioma, lo regularizan durante 3 años, los 3 años de secundaria, y después de eso ya los mezclan a partir de primero de prepa. Ana María en realidad, por eso yo no conocía a sus papás, no lo conocía a él, porque yo conocía a los que habían entrado de primero de kinder o tal vez hasta los que habían entrado en primero de primaria, teníamos un muy buen grupo. Él como entró más tarde y pues ya uno en secundaria ya no va tanto a la escuela como cuando están más chiquitos, ella en el alemán hacen muchos viajes, hacen un viaje de graduación en último año de primaria, en segundo de secundaria hacen un viaje como de aprendizaje, donde recorren algunas ciudades y viven en casas de familia alemanas. En ese viaje fue Alan y ahí se hicieron muy amigos. Ahorita yo te cuento esto porque reconstruimos la historia y porque me encontré una caja que Ana María ahorita yo creo que debe estar diciéndome que cómo se le ocurrió a la mamá leerla, pero ya no tenía mucha voz ella. Y entonces en una de las cartas, ella cuenta que se hizo muy amiga de Alan. Esto fue segundo de secundaria. En tercero de secundaria, digamos, no estaban en el mismo grupo, pero comienzan a ser como un grupo de amigos, pues bastante unidos. Primero de prepa ya se va para Alemania, esto estamos hablando de pandemia. Ella se fue todo ese año, ya estaba aceptada en la escuela, como tenía pasaporte francés no tenía ningún problema y se fue para allá porque allá se abrieron escuelas. En cambio en México tenía que haber estado encerrada. Y en el 2021 sí abren el alemán para que regresen todos los niños. Y esto fue en septiembre de 2021 que regresan, octubre tal vez de 2021 que regresan, y en noviembre se hace novia de Alan. Ella lo que me dijo es, primero fue, mamá, es que estamos, ¿cómo era? Pues estamos saliendo, alguna palabra que yo no puedo repetir. Y después un día me dijo, me va a pedir. Y yo, ¿y qué te va a pedir? No, mamá, que sí vamos a ser novios. Entonces llegó a la casa con un regalo, todo lo demás, y a partir de ahí comenzaron a salir. Era un niño muy decente, o sea, de esos niños que abren, pues era un niño bien, bien parecido, de los que abren la puerta, que son buenos conversadores, muy decente. Entonces, nosotros la verdad nunca nos imaginamos que detrás de eso pudiera existir algo más. Sobre esto que platicas, que justo no se imaginaban que detrás de esta apariencia de ser un buen chico, que era caballeroso, que era atento, que le llevaba regalos a Ana María, que pudiera existir algo más, te refieres a que, pues, era una persona que ejercía violencia contra Ana María, pero era algo que ustedes, como me platicabas, pues, no vieron en su momento banderas rojas, no había señales de que eso ocurriera, Ana María tampoco lo manifestaba, nunca durante su relación vieron que hubiera signos de violencia contra Ana María. No, mira, y eso lo atribuyo a varias cosas. La primera, no veníamos de una familia violenta, no existió la violencia nunca. Todos mis abuelos y los de mi esposo se murieron casados, con familias muy estables. Entonces no te imaginas lo que eso, ni siquiera sabes que eso existe, la verdad. La otra, en realidad Ana María como era transparente, también era de administradora con esos temas. Yo la verdad solamente vi tres cosas que ahorita al posteriori te puedo decir eso era violencia. La primera, Ana María la operaron de la nariz. La abuela colombiana siempre le regaló, porque todos tenemos nariz grande, entonces a todos los nietos les regaló la operación de la nariz y Ana María fue la primera que lo aceptó, entonces fue a Colombia que la operaron de la nariz. Regresando un mes después de la operación, me dice, voy a ir a casa de Alan. Alan decía que no podía ir a la casa, que porque no lo dejaba su mamá. Yo dije, bueno, pues es un niño cuidado, pero pues nunca se nos ocurrió que eso fuera parte de la violencia. Entonces ella se va para la casa de Alan, ella ya manejaba y me llama llorando que la habían recibido con un plato de cartón, crema pastelera y le habían hecho amague de pegarle en la nariz. Yo ese día le dije a Ana María, no regresas a esa casa.
O sea, uno comienza a tomar también decisiones como madre de las cosas que no te van gustando. Sí. Y a partir de ahí este muchacho comenzó a ir a la casa. El siguiente día fue noviembre, estamos hablando de 2022. Yo llegué a comer a la casa antes que Ana María y después llegó Ana María llorando, pero llorando a mares. Entonces le pregunté qué había pasado, me había dicho que le había terminado Alan y que ella no sabía por qué. Entonces le dije, bueno, o sea, todos nos han roto el corazón, saqué yo una buena película, un buen helado y nos acostamos a ver la película. Y el muchacho había llegado como a las 7, 8 de la noche. Llegó con un regalo enorme, ellos hablaron, me dijo que habían regresado y que estaba bien. Yo no sabía que eso fue, cuando uno entiende lo que es el ciclo de la violencia, parece que ahí empezó ese ciclo de la violencia, que le terminaba una y otra vez y así yo nunca supe porque nunca me volvió a contar, porque yo creo que ella sabía que si ella me volvía a decir que a la segunda o tercera terminaba de haber hecho a Ana María ya, o sea, eso era lo más probable. Y ya la última que sí le dije a Ana María termina ya, estaba ahí hablando con la mejor amiga por teléfono y estaba llorando. Entonces cuando colgó le dije a ver qué pasó. Digo, es que Alan se enojó porque yo me fui al concierto de la mejor amiga de música clásica con la falda que él me regaló. Él le daba regalos caros y bonitos, pues. Y entonces le dije, ay, Ana María, termina ya. Esto fue para mayo de 2023. Y entonces ella me dijo, sí, mamá, yo creo que voy a terminar, pero déjame que termine. Estaba justo en la época de la graduación, entonces tenía los mariachis, el prom, el paseo no sé dónde. Entonces le dije, bueno, tienes razón, o sea, porque tener uno al exnovio al lado es muy difícil. Y eso fue lo que hizo. Ella terminó en junio de 2023. Terminaron además, ahora que cuando uno entiende cómo funciona el tema de la violencia, ella hizo lo que hacen la mayor parte de las mujeres. Cuando ya hay algo así que te rame el vaso y dices, aquí ya no puedo seguir, supuestamente la mamá cumpleaños, ella estaba invitada al cumpleaños y unas horas antes él la llama y le dice que se cancela la reunión. Entonces, que él estaba muy mal, que estaba muy triste, supuestamente los papás se estaban separando. Y entonces Ana María me dice, ¿puedo irle a llevar un regalo? Y le dije, claro. Regresa 15 minutos después, ellos vivían en el fraccionamiento al lado, llorando. Y le dije, a ver qué pasó ahora. Entonces me dijo que había llegado a la casa, que estaban bajando todas las cosas para la comida, que él no estaba en la casa, que lo llama y él le pregunta, ¿pero qué haces ahí? Y él le dice, pues vine a darte un regalo porque tú estás muy triste. Le dice, no, espérame. Y Ana María se regresó para la casa y ahí mismo terminaron y ya no regresaron más. Como dices, yo creo que también esta parte de que Ana María no hubiera vivido la violencia, que no conociera esto de cerca, quizá la confundía un poco porque no entendía lo que estaba viviendo, pero me imagino que pues después de ver que estos comportamientos de Alan pues eran constantes y también tener pues tu guía como madre, pues la hizo precisamente darse cuenta de que no era el camino correcto y ella decide terminar esta relación, justamente como lo comentas, en junio del 2023. ¿Qué es lo que pasa después? Porque entiendo que Alan, a pesar de que la terminaba, regresaba, pues digo, esto al final de cuentas es una forma de manipulación. Entonces, él no pudo soportar que Ana María terminara con él y continuaba buscándola. Sí, durante todo un mes, o sea, todo lo que fue julio, llegaban regalos, lo que quieras a la casa, flores, collares, libros, cartas, hasta que un día mi marido le dijo a Ana María, esto no es normal. Le dijo, no recibes ni un regalo más, y a la señora que nos ayuda le dijo lo mismo. Le dijo, ya no se recibe ni un regalo más. Ya no supe si alguna vez regresó o no, me imagino que Ana María le dijo que ya no recibiera nada, y ya no lo volvimos a ver. En agosto lo volvimos a ver porque nosotros siempre teníamos muy controlada a Ana María, teníamos muy controlada a mis hijas, la verdad. Y entonces yo les tenía el Live 360, yo las llevaba y las recogía de las fiestas, yo sabía con quién estaban, o sea, todo lo que uno cree que con eso tiene seguro a sus hijos. De todas formas, mis hijas habían vivido en Europa un año completo, habían viajado solas, entonces pues como que le da a uno la tranquilidad de que toman las decisiones correctas. En julio la invitaron al cumpleaños de una de sus compañeros, entonces pues la dejamos ahí y cuando pasamos por ella en la noche salió con Alan de la fiesta. Entonces Alan llegó, saludó a mi esposo, dio la vuelta como siempre me saludó a mí y ya íbamos en el coche y le pregunté, ¿ya está bien? Y me dijo, sí, ya está tranquilo, ya hablamos y yo lo veo muy tranquilo. Le dije, ay, qué bueno porque me sentía que estaba muy triste. Y esa fue la única vez que lo volví yo a ver desde que terminaron en junio de 2023. ¿Él continuaba de forma insistente acechándola o solamente hacía esta parte de enviarle regalos? Mira, digamos que todo esta forma parte ahorita del proceso de investigación porque sacaron todos los contenidos de los chats y demás.
Yo no he tenido acceso a todo, pero calculando todo lo que pasó, seguramente sí, porque justo el día antes a que muriera, bueno, digamos que ahí sí ya tenemos acceso a las conversaciones de los últimos días y él sí ya la amenazaba. Entonces, lo más seguro, creemos, como te digo, no tengo acceso a eso y aunque lo estuviera tampoco, pues están como forma parte del juicio, pero creemos que iba acompañado los regalos de solicitudes de que regresara, de que iba a cambiar, todo, digamos que todas esas cosas que sabemos que ahora eran muy comunes en su relación. El 12 de septiembre del 2023 es cuando ocurren los hechos, cuando Alan comete el feminicidio contra Ana María. Eh, Previo a que comete el feminicidio, él estuvo en 3 ocasiones rondando la casa, pues, en donde ustedes vivían, que era en el Estado de México, en Atizapán. Y primero entiendo que él llegó, por la madrugada, ¿no? Llegó incluso con gorra, con cubrebocas, tratando de cubrir su identidad, pero bueno, esto se delataba en videos de cámaras de seguridad. Después, él llega y pregunta a la trabajadora del lugar que estaba trabajando en ese momento con ustedes, pregunta por Ana María y ella le dice que no está. Y después él llega, regresa cuando está seguro de que Ana María, pues, ya se encontraba sola. Ahí es cuando él comete el crimen y, con la computadora de Ana María, entiendo fue que él envía los mensajes a usted, en donde, a través de estos mensajes, ella, bueno, intenta hacerse pasar por Ana María y supuestamente se despide. Desde el domingo en la madrugada lo ven entrar y ahí es donde al día siguiente, el lunes en la mañana, me dijeron a María que se le había perdido la computadora. Ella había estado trabajando en casa de mis suegros ese fin de semana. Entonces le dije, seguro la olvidaste, o sea, a uno no se le ocurre que se pierda una computadora. No, mamá, yo estaba trabajando, pero ahí lo que hace cualquier mamá es solucionar el problema. Le dije, ¿por qué necesitas la computadora ahorita? O sea, porque tenía que irse para la universidad. Y entonces me dijo, porque tengo examen. Entonces le dije, agarra la computadora de tu papá, le expliqué dónde estaba, todo, y le dije, y después revisamos a ver qué pasó. Entonces, parece que él entró entre el domingo y el lunes en la mañana, o sea, esto fue entre el 10 y el 11 en la mañana. Ese día en la noche él regresa a la casa, pero Ana María no le abre. Y ahí sí sabemos porque están los chats en donde ella le cuenta al mejor amigo al día siguiente de este tema en específico. Y al día siguiente, que es 12 en la tarde, Ana María los martes regresaba generalmente a comer a la casa. Pero ese martes ella se le había perdido, además de la computadora, ella tenía un iPad que era el que usaba para tomar apuntes, con el lápiz con el que puedes tomar apuntes en el iPad. Entonces le dije, la computadora la resolvemos cuando regrese. Mi esposo, mi otra hija y yo estábamos de viaje. Entonces le dije, cuando regrese, que era el fin de semana, le dije, pues ya lo solucionamos, pero sí, ve al centro comercial y compras el lápiz porque eso sí es lo urgente. Me dijo, perfecto. Entonces ella se demoró comprando el lápiz en el centro comercial. Cuando ella llega, la señora de la limpieza le dice que había pasado Alan por la casa, que lo había visto muy extraño, que le había preguntado a ella que a qué hora se iba y que ella le había dicho que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Eso fue lo que Ana María le dice. Y entonces la señora se va como siempre, se iba generalmente alrededor de las 3:30, 4 de la tarde de la casa. La señora me escribe a mí en el chat y me dice, yo lo vi muy extraño, aquí estuvo Alan, usted me dijo que no puede recibir nada, entonces pues yo no le recibí absolutamente nada, pero él me dijo que era una sorpresa para Ana María que no le dijera nada. Y es lo mismo que le dice a Ana María. Entonces yo estaba con 8 horas de diferencia, suena el teléfono en la noche, yo alcancé a despedirme de Ana María cuando justo venía con el lápiz, tengo incluso la foto que ella me tomó de la bolsa y del ticket para decirme cuánto había costado. Le dije, perfecto, yo ya me voy a dormir, pero como nos vamos a levantar muy temprano, yo te escribo antes de que te duermas. Y esa fue la última conversación que tuvimos ella y yo el 12 de septiembre. Para ella era 12 en la tarde, para mí ya era de noche en donde estábamos nosotros. Y a las 2 de la mañana, hora nuestra, que eran alrededor de las 6 de la tarde en México, suena el teléfono, le digo a mi esposo, es Ana María. Y me dice, no, es un número desconocido, y se levanta al baño. Y entonces yo digo, ay, pues de una vez le voy a preguntar cómo está. Y entonces agarro el teléfono y me encuentro con el mensaje de la muchacha. Y ahí mismo le hago print screen, le mando a Ana María el mensaje y le digo, Ana María, me escribió esto Nayeli, ¿cómo estás? Y no me contesta y no me contesta. Entonces comienzo yo a marcarle y no contesta y no contesta. En un momento me escribe y me dice, mamá, es que estaba jugando con espérame tantito, estaba jugando con el perro. Le dije, el tantito me pareció muy extraño. Le dije, me parece bien, Ana María, pero contéstame.
Y en ese momento le sigo marcando y le sigo marcando y es como si no entrara la llamada. Y entonces ahí me escribe y me dice, mamá, lo que pasa es que no quería estar sola, despídeme de mi papá. Yo agarro el teléfono, le marco al vecino y el vecino entra y la encuentra. Y efectivamente, quien había entrado a la casa por la computadora, que no la hemos encontrado, es Alan. Ese domingo en la noche están las cámaras a la hora y al día siguiente que se desaparece. Entonces se cree, o creemos todos que o tenía el teléfono y escribió, o lo hizo también a través de la computadora. Cualquiera de las dos posibilidades está. Pero él fue el que escribió el mensaje. Ya está muerta Ana María. Cuando entra el vecino a su domicilio, ¿con qué escena se encuentra? ¿Qué es lo que él ve? Él me llama, hay 3 minutos de diferencia entre la llamada que yo le hago y la llamada que él me dice. Él entra a la casa, él me pregunta por dónde entro y le dije, por donde siempre, por la puerta de atrás. La puerta de atrás de mi casa siempre estaba abierta, porque a mí siempre me daba angustia que algo pasara y no tuviera cómo abrir. Y además la puerta de atrás siempre está abierta para que el perro saliera al jardín y porque más era un conjunto cerrado. O sea, teníamos todas las garantías, teníamos cámaras en todas partes. Y además a uno no se le ocurre que algo le pueda pasar en la casa de uno. Entonces él entra por detrás, me llama y me dice, está. Y yo le digo, descuélgala, ya llamo a la ambulancia y le colgué. O sea, yo dije, si han pasado 3 minutos, nadie se muere en 3 minutos. De ahí llama a mi esposo, a mi cuñado que vivía en el fraccionamiento al lado. Yo llamo a la mamá de la mejor amiga de Ana María, que también vivía en el mismo fraccionamiento. Llamamos a la policía, llamamos obviamente también a la ambulancia. Y entre todo eso, nadie nos dijo nada durante una hora. Yo en esa hora solucionamos todo lo que teníamos que solucionar. Yo tenía que regresar a México, entonces llamé a la agencia de viajes para que me consiguieran vuelos. Mi esposo armaba maleta. O sea, íbamos haciendo lo que teníamos que hacer y nadie nos hablaba y nadie nos hablaba. Hasta que una hora después llama a mi cuñado, a mi esposo, a decirle que no había nada que hacer, que Ana María estaba muerta. Creo que no debe haber situación más desesperante precisamente que esa que ustedes se encontraban de viaje, estaban lejos y enterarse de esa noticia tan terrible que, como dicen, no esperaba, porque uno a lo mejor imagina que una persona podría ponerse en peligro fuera de su casa, pero nunca que dentro de su propia casa podría ocurrir algo así. Sí, yo lo primero que hice fue agarrar el teléfono después de que me dijo, antes de que llamara al vecino, cuando no me contestaba, yo vi el celular, pareciera que no estaba en la casa, como tenía el Live 360, más el de Apple, entonces estaba lloviendo y Ana María estaba en la casa, entonces yo en realidad estaba tranquila como pensando que de pronto está en el baño, cualquier otra cosa. Cuando me manda el mensaje fue la alerta absoluta. Y, y los primeros días después de la muerte, primero uno vuela, o yo me imagino que le debe pasar a cualquiera que se le muera a alguien por sorpresa, así que dice, no puede ser cierto. O sea, es como si fuera un sueño y yo espero que alguien me levante y me diga que no fue cierto. Esa fue como la primera. Y la segunda ya, cuando pues ya estaba o sea, mi esposo baja y la ve en la morgue y me dijo, no hay nada que hacer si está muerta. Aunque uno espera que se levante de la cama, sí, te juro que sí. Pero las primeras semanas el tema es y por qué me fui y por qué estaba lejos. O sea, eso cuesta mucho trabajo. Hasta que un día mi esposo, cuando yo le dije, pero ¿por qué estábamos de viaje? ¿Por qué nos quedamos con ella? Me dijo, a ver, el monstruo fue el que la mató. El hecho que estuviéramos de viaje o no, no tiene nada que ver. Ella podría haber estado sola de 4 a 6 de la tarde porque muchas veces yo trabajaba y llegaba hasta las 6 o 7 de la noche. Y hubiera sido peor que lo hubieras encontrado tú a que lo hubiera encontrado el vecino, porque tú sí lo hubieras movido de la escena del crimen. Sí, definitivamente, pues ahora sí que por algo pasan las cosas. Usted no tuvo que encontrarse con esta escena, a pesar de que evidentemente pues es algo muy doloroso como madre que haya usted recibido esta noticia. Y bueno, como también dice su esposo, pues también Alan, de alguna forma, ya estaba buscando la manera de hacerlo, estaba buscando la forma de que todo cuadrara y el momento exacto en que pudiera encontrarla sola para cometer este crimen. Además había otro agravante adicional y es que él se iba el viernes para Alemania, porque justo parte de porque yo le he dicho a Ana María, termina ya, era, pues tú vas a entrar a medicina y él se va a ir. Entonces yo decía, si le rompen el corazón después va a ser peor. Y ella me había dicho que no había ningún problema, que él ya se iba a ir. Justo en agosto, cuando lo vi, le dije, ¿y ya se va a ir? Me dijo, sí, tiene el viernes, no me preguntes cuándo. Y entonces, cuando nos fuimos los de viaje, que había sido el viernes, ellos tenían una fiesta de despedida
de los que se iban a ir para Alemania. A ella no le invitaron a esa fiesta, por lo que ya no era novia de Alan, y ella se fue con otros amigos para otro lado. Entonces creemos entre todo que pues él se enteró que Ana María estaba sola justo ahí y adicionalmente pues él se iba el viernes. Entonces yo creo que él calculó que él podía hacer algo ese martes, se iba el viernes, si quedaba como su hijo, no pasaba nada más allá de tener que ir al velorio y se podía ir para Alemania sin problema. Digamos, ya tenía todo cuadrado. Creemos que sí. Para él era como el crimen perfecto. Pues, o sea, todo no lo imaginamos porque no podemos estar desafortunadamente en la cabeza de él, pero todo cuadra con que era así. Incluso desde el avión, lo primero que hicimos, que tuvimos internet todo el avión, ahí sí, agradezco sinceramente, lo primero que hice fue hablar con los amigos de Ana María a preguntarles cuándo se iba. Y lo primero que llegamos, bueno, ya sabía la fiscalía a través de nuestro abogado que había un riesgo de que él se pudiera fugar y lo primero que hicieron, pero de verdad, ahí sí, yo le agradezco a la fiscalía porque movieron cielo y tierra para tener la orden judicial, no solamente para la detención, sino también para que no pudiera salir del país. Yo creo que eso fue un acierto enorme. ¿Cuánto tiempo tardaron en detener a Alan? 4 días. El 16 de septiembre lo detuvieron en la noche, estábamos nosotros cenando, cuando me llama el abogado a decirme que el fiscal le acababa de avisar y que lo más seguro es que saliera en medios. ¿En algún momento usted tuvo algún careo con Alan o con los padres de Alan? ¿Hubo alguna conversación, algún encuentro? En realidad no. Yo iba en el avión y su mamá me escribió a darme el pésame. Fue el único mensaje que no contesté, porque no sabía qué contestar. En ese momento yo no sé si, pues uno no se le ocurre, o sea, y en eso estaba más enojada en ese momento que cualquier otra cosa. Entonces ya no nos volvimos, los únicos que de toda la escuela, compañeros de Ana María, que no fueron al velorio fueron ellos, ni Alan ni sus padres. Y después de eso ya no los volvimos, o sea, lo detienen, nosotros no hablamos con ellos nunca nos llamaron ni nada. Los vimos el año pasado al papá para la primera audiencia, que eso fue mayo de 2024, que era la audiencia intermedia. Él llega ahí y se acerca a darme el pésame. Entonces yo le dije, lo que le he dicho a todos los medios, lo que le he dicho a todo el mundo es, ayúdame a que se haga responsable. Y entonces él me dijo, si fuera así, yo no estaría acá. Le dije, no, es que Ana María me dijo que él es responsable y están todas las pruebas que tú tienes. Me dijo, déjame pensarlo. Y a la semana siguiente llegó su abogado a decir que a punta de amparos lo iban a sacar. Si yo pudiera hablar con ellos, lo primero que les diría es, esto no es un tema de venganza. Yo creo que desde el mes siguiente yo ya lo había perdonado porque se tiró su vida estando en la cárcel. Un muchacho que tendría que estar en Alemania estudiando lo que quisiera y viviendo una vida maravillosa como se le espera a cualquier adolescente. Pero tiene que hacerse responsable de lo que hizo. Alguien me dijo la vez pasada porque yo le dije, acabamos de tener otro intento de audiencia intermedia que tampoco se pudo llevar a cabo. Y entonces me preguntaron qué sentía. Y le dije una lástima espantosa de ver a un muchacho así que tenía todo en la vida detrás de un cristal. Me dijo, ¿y no puedes sentir algo más? Y me quedé viendo y comencé a buscar todas las emociones y de pronto dije, claro, debería poder sentir compasión. Entonces trabajo todos los días a partir de ahí en poder sentir además compasión por ese muchacho. Y sin duda, pues no debe ser nada fácil este trabajo que usted está haciendo para poder llegar a este nivel, pues, de perdón y de resignación respecto, pues, a todo lo que ha vivido y a la pérdida de Ana María. Y algo que también siempre me ha parecido sorprendente es, por ejemplo, como es en el caso de Alan, que a pesar de todas las evidencias que existen, pues, justamente en vez de que sus padres, pues, contribuyan a que se haga responsable por lo que, pues, por lo que hizo, pues, buscan tratar de que salga, de que no pague por el crimen que cometió. Esto siempre me ha parecido muy sorprendente como pues, no sé si decirlo como un tipo de encubrimiento, arropamiento hacia un criminal. Yo sé que es su familia, pero finalmente es un criminal. Y, pues, es lo que está ocurriendo con los papás de Alan, ¿no? No permitir que él enfrente directamente a la justicia por lo que hizo. Sí, mi papá tiene una teoría y dice que
la culpa de ellos debe ser más grande que la nuestra. O sea, y no me refiero a que nos tengamos culpa, pero pues uno de todas formas siempre dice, ¿por qué no lo vi? O sea, siempre uno va a decir, el hubiera no existe, pero al final uno siempre lo piensa. Entonces me dice, se acordó que mi abuelo, que había sido incluso presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, él decía que el día en que hubiera un asesinato, él prefería que fuera la víctima su hijo y no el asesino. Y yo creo que tiene razón, o sea, tiene que ser muy difícil enfrentarte a que alguien le quitó la vida a otro y que es tu hijo el que lo está haciendo. Entonces mi papá lo que me dice es, seguramente, aunque sea por un tema procesal, si lo sacan, pues pueden casi que limpiarse parte de la culpa de encima. Me imagino que eso pasa con la mayor parte de los padres que tienen hijos que cometen errores de ese calibre. Pero yo también creo que ahorita, si hay un problema social, en donde si no dejamos que nuestros hijos se hagan responsables de lo que hicieron, y más en un caso, por ejemplo, de un crimen, pues entonces el día de mañana le estamos dando libertad para que lo cometan en serie, o sea, ya ni siquiera de a uno en uno. Y además, si todo sale bien, porque efectivamente dices las pruebas son las correctas y están todas las pruebas. O sea, yo digo que Ana María nos llamó esa noche porque no es normal que uno a las 2 de la mañana se levante con una llamada de teléfono que en la vida encontró, ni siquiera los de la compañía celular, no existe ese número. O sea, nadie lo tiene asignado. Entonces, yo sí creo realmente que Ana María nos llamó porque tenía que encontrar yo su cuerpo. O sea, aunque estuviéramos 8.000 kilómetros de distancia. Y gracias a eso no hubo manipulación de la escena, le tocó salir corriendo, todas las pruebas las dejaron ahí. O sea, no hubo forma de que no estuviera. Incluso ella le dijo al mejor amigo, si algo me pasa, ya sabes quién fue. O sea, está todo. Pero, y además, entonces yo lo que digo es, teniendo todo, ojalá tuviera yo un hijo al cual lo puedo dejar, no sé, 25 o 30 años en la cárcel y sale todavía 50, a que le den 70 años en la cárcel y ya no lo vuelvan a ver nunca más, porque en 70 años, pues los papás deben ser de mi edad también, o sea, no hay manera. Yo creería eso, pero como te digo, no estoy en la cabeza de ellos, pero si pudiera hablar con ellos, les diría, yo hago todo lo posible de mi lado para que le den el menor tiempo posible, porque no es un tema de venganza, es un tema de responsabilidad. Claro. Eh, este amigo que usted platicaba, que precisamente estos mensajes que tuvo Ana María con él, que son detonantes y son muy importantes en el caso en donde justamente Ana María le expresa a él, si algo me pasa, ya sabes quién fue. Ana María estuvo platicándole a este amigo lo que estaba viviendo en la relación con Alan y después de la relación con Alan, no sé si pudiera platicarnos qué fue lo que le contaba. Sí, mira, lo que hicimos después de la muerte de Ana María, bueno, yo venía en el avión cuando me escribe él ya estaba en Alemania, fue de los muchachos que se fue a estudiar allá, él se había ido la semana anterior a la muerte de Ana María y a que nos fuéramos nosotros de viaje. Me acuerdo que Ana María había llorado, había ido a la despedida, había llorado mucho porque dijo, ¿qué tal que no lo vuelva a ver? Y yo, ay, Ana María, vamos a ir, la hermana también vive en Alemania, le dije, vamos a ir seguido a verlo, entonces no pasa nada. Y entonces ella, digamos, cuando comenzamos a investigar, él me manda los mensajes y me dijo, no es cierto que Ana María se hubiera suicidado. Y yo, no, ¿quién te dijo eso? Además, porque en mi cabeza, pues nadie había pensado en eso. Y entonces me manda print screen de la conversación con Ana María, en donde Alan la amenazaba y le decía que tenía que quitar las fotos de ese güey, era un amigo con el que estaba saliendo, tenía que regresar con él, bueno, un montón de cosas que le decía. Y entonces Ana María le mandó y él le pregunta, ¿por qué no le dices a tus papás? Ya le dice, ¿para qué los molesto ahorita? Cuando regresen de viaje les cuento. Y entonces ella le dice, pero ya sabes, si algo me pasa, ya sabes quién fue. Y eso es el mensaje que toma incluso, digamos que en el proceso. Y cuando trabajamos con la fiscalía, uno de los trabajos fue ir a hablar con los amigos para saber qué era lo que ellos sabían. Y lo que encontramos es que los amigos, los papás de los amigos, las psicólogas y hasta algunos de los docentes sabían que Ana María vivía en una relación tóxica. O sea, todos, la descripción tal cual es que es una relación tóxica. Pero nadie sabe las consecuencias de una relación tóxica. Y es que cuando terminan, el violentador generalmente es cuando pierde la cordura. O sea, antes de que terminen, seguramente todo lo que sufrió Ana María, maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato económico, maltrato sexual, todo eso lo tiene Ana María. Nunca vimos un golpe. Todavía es tal vez lo único, y seguramente si lo hubiera golpeado Ana María hubiera salido antes de la relación. Pero lo que tienen los expertos es que dicen que dentro de las 3 semanas siguientes a que termina,
3 meses siguientes a que termina una relación violenta son los meses más peligrosos, porque es cuando pierde la cabeza y es un, si no es conmigo, pues no es con nadie. Claro, precisamente este periodo, como usted lo cuenta, es pues el más delicado, el más riesgoso para la mujer, porque cuando se encuentra en una relación tóxica, el agresor al ya no sentir el control sobre su víctima es cuando incluso pues puede cometer el delito de feminicidio y lo hemos visto en varios casos cuando ya el agresor pues siente que ya no puede recuperar a su víctima o que la víctima definitivamente decidió irse, es cuando cometen el delito de feminicidio, que también fue pues el caso de Ana María. Em, Cuando pudo usted platicar con los docentes, con los amigos, ¿qué es lo que ellos le relataban que se habían enterado que vivía Ana María? Mira, en realidad prácticamente lo que decían era que terminaban una y otra vez, que él no la dejaba ya tener a los amigos, que se ponía muy celoso. Yo me acuerdo que alguna vez Ana María me dijo que él no tenía muchos amigos y yo, pero si yo lo veo súper entrador. Me decía que no lo querían tanto en la escuela. Le dije, ah, pues entonces ayúdalo. O sea, uno no se le ocurre que estas cosas pasen. Entonces, más que todo era como esa relación distante ya con las amigas. Entonces ya ellas ni siquiera querían hablar con ella porque Ana María comenzó a alejarse. Y es cuando uno entiende que para poder tener el control necesitas aislar a la víctima de sus círculos más cercanos y parece que eso fue parte de lo que pasó. Para el cumpleaños de ella, para el cumpleaños número 18, ella me pidió que no quería una fiesta, sino que quería irse con sus mejores amigos a una casa era un fin de semana. Entonces yo me los llevé a todos, eran como 7, me los llevé un fin de semana de viernes a domingo, nos fuimos mi esposo y yo con ellos. Alan estaba ahí, pero estaban los mejores amigos, el amigo que escribe, la amiga de la falda, los mismos de siempre. Y dicen que esa noche este muchacho tomó mucho y comenzó como a agredirla, entonces que llegaron otros a decirle, no, 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 o sea, vámonos. Y Ana María les dijo, no, tranquilos. O sea, lo que pasa con una víctima, y lo entiendes mucho después, es que tú sabes que te va a ir peor en esos casos y ella creía que siempre lo podía controlar. Y parece, porque fueron 2 veces el que me relataron que había bebido mucho, que fue ese día, y también el día de los mariachis, que esa sí me dijo que él le estaba diciendo que es que no lo había cuidado esa noche. Y por eso también fue parte de Ana María Termina. También, después del feminicidio de Ana María, me contaba usted encontró una carta, bueno, entre las cosas de Ana María encuentra una carta que es escrita por Alan, que precisamente relata todo este control y manipulación que tenía sobre su hija. Sí, cuando Ana María muere, yo salgo a medios a pedir justicia porque mi preocupación más grande, porque lo detienen el sábado y el lunes había la audiencia para vinculación a proceso. Y uno siempre ha oído que la justicia puede ser comprable en algunos momentos. Y mi preocupación más grande ahí era que no lo fueran a sacar, porque si lo sacaban, ahí sí podía irse a cualquier lado. Y entonces ese domingo, o sea, domingo 13, yo salgo en un video a través de todas las redes sociales pidiendo justicia para Ana María y contando lo que había pasado. Y además tenía 2 fines. La primera era contando que Ana María no se había que era imposible que se hubiera suicidado, era una niña llena de vida. Y la otra, quién la había matado. Y que pedíamos justicia. Yo nunca pensé que ese video se viralizara en la forma en la que se viralizó. O sea, llegó hasta España, de Estados Unidos, me mandaron a los medios, de todo el mundo supo. Todavía hay veces donde voy caminando y me preguntan, ¿usted es famosa? Y trato de no decirles mucho por qué, pero sí. Y entonces, una señora me escribe a través de Instagram unas semanas después y me dice que gracias a lo que había contado, se había dado cuenta que su hija estaba siendo violentada y que había alcanzado a ponerle, porque iba a cumplir justo 18 años, le había alcanzado a poner una orden de alejamiento al novio. Y a partir de ahí me comenzaron a llamar más señoras. Me comenzaron a invitar a que contara la historia de Ana María, pero no tanto por lo que estaba pasando, sino porque en la medida en la que yo contaba lo que estaba pasando con Ana María, había niñas que se estaban salvando o madres que se estaban dando cuenta de las niñas. Hasta que alguien me dijo, ya tienes que hacer algo. Y entonces yo dije, bueno, lanzo una fundación. No tenía ni idea todavía de qué. Entonces yo hablo con Ana María muy seguido y le dije, a ver, Ana María, necesito que me ayudes. No me preguntes por qué, porque eso todavía no lo entiendo. Me fui a buscar entre sus cosas y me encontré una caja. La caja tenía todas las cartas que ella había escrito con Alan. Están las cartas de ella, algunas cartas escritas por Alan. Como que ella, terminando con Alan, guardó todo en una caja y lo refundió en un cajón. Y de pronto encuentro una carta enrollada y abro la carta.
Y la carta estaba puño y letra del calculamos, que fue después de que hubiera terminado. Esto lo encontramos después de que ha terminado la etapa de investigación, entonces esa no forma parte del proceso y por eso la he puesto en varios medios de comunicación. Y lo que decía era, perdóname que quería controlarlo todo, fui muy celoso contigo, pero me la pasaba terminante una y otra vez y descansado. Y cuando nos damos cuenta de eso, yo hablo con nuestra directora de programas de la fundación, que además en realidad es prima mía, bueno, es hija de una tía, pero pues tiene la edad que tenía Ana María. El día en que muere Ana María, ese día estamos cenando con ella en Roma. Todo se organizó y ella se fue a estudiar violencia de género y le mandé la carta. Le dije, ¿qué podemos hacer con esto? Me dijo, Jimena, tiene todas las señales de violencia. Y a partir de ahí hicimos un tríptico. Porque resulta que la carta tenía las 5 señales de violencia, que es control, que son celos desproporcionados, menosprecio de la víctima, porque más o menos era yo quiero ser el padre de tus hijos, no intento que vuelvas conmigo, pero más o menos era como, no, más o menos no me importa que sigas pensando que no vas a volver conmigo. El otro, el tema de aislamiento y los cambios de temperamento, de me le he pasado terminándote una y otra vez y descansado. Y ahí entiende uno el ciclo de la violencia, que es justo, empieza la etapa de la luna de miel. Calculamos que la luna de miel de Ana María le debió haber durado hasta el plato que le pegó en la nariz. Creemos que ahí fue como el primer rompimiento. De ahí entonces comienza esa etapa de tensión en donde él explota. Este muchacho seguramente explotó en ese momento con el plato. Se da cuenta que comete un error, incluso esa vez hasta la mamá me llamó a pedirme disculpas. Y entonces cuando comienza a llegar más regalos a la casa, después cuando terminó en noviembre, y después parece que terminaban a cada rato y él la bloqueaba, le dejaba de hablar, no le decía por qué era, es que tú tendrías que ver. Y esas cosas ya las encontramos después en los siguientes chats que vimos. Y esos ciclos de violencia desafortunadamente se van volviendo cada vez más cortos. Pero pues Ana María no venía de una familia violenta, entonces ella quería era luchar por el tema y porque además él la hacía responsable de su locura. O sea, es que tú no me entiendes, para ti te va todo muy fácil. Por ejemplo, el día en que se graduaron, a él le dieron el premio de excelencia. Ana María era brillante. Y entonces nos subimos al coche y le dije, ¿lo dejaste ganar? Y me dijo, sí, mamá, porque a él sí le importaba. Hasta ese punto había llegado Ana María, pero ahorita te lo cuento porque ya lo entiendo. Ahí ni siquiera pues dije, pues sí, o sea, si a ella no le importa y a nosotros tampoco nos importaba un cartón más, nos importaba que fuera feliz. Entonces, esas cosas, ahí es donde demuestra que sí hubo violencia y que ella no sabía que eso era violencia. Demasiada, porque imagino ella pues se contuvo para no ganar ese reconocimiento, ya sea por no hacerlo sentir mal y que él la manipulara, o pues sí, precisamente para no detonar alguna discusión o alguna situación de violencia porque ya conocía las reacciones de Alan. Exactamente. Y otra cosa, por ejemplo, le decía, es que mis papás se están separando y tú no me entiendes, a ti todo te queda muy fácil, tienes una familia maravillosa, como que siempre le decía como que ella tenía una vida muy sencilla y ella no lo entendía y ella pensaba que así era. Todo este dolor, Jimena, usted lo convirtió pues en fortaleza y resiliencia para tratar de ayudar a otras víctimas que también están viviendo violencia. Y usted actualmente, bueno, emprendió o puso en marcha la Fundación Naná y actualmente se dedica precisamente a dar pláticas en escuelas a jovencitas que podrían estar inmersas en una situación de violencia. Como ya nos contaba también, ha habido madres que le han agradecido porque gracias a su discurso, gracias a pues lo que usted nos puede transmitir y a las herramientas que puede proporcionar para conocer más sobre la violencia, pues hay jóvenes que se han salvado de situaciones delicadas. Me gustaría que nos platicara más sobre cómo nace Fundación Naná, qué es lo que hace actualmente con Fundación Naná. Sí, mira, como te digo, después de esa carta, porque yo no sabía bien, yo sabía que quería que a nadie más le pasara lo que le pasó a Ana María. Hubo tal vez 2 momentos. Ese día que esta señora me llama, después me invitan a dar una charla para el 25 de noviembre en Chihuahua. Y yo agarré un avión y me fui para Chihuahua sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo. El Día contra la Violencia El día contra la Mujer, por la para el erradicación. 25 de noviembre de ese año, esto era 2023. Y el 8 de marzo me llama una periodista y me dice, me gusta irme en tu contingente. Eso fue haber sido como el 6 de marzo. Y yo, ¿qué es un contingente? Yo nunca había ido a marchar un 8 de marzo, Ana María sí,
y sus amigas también. Y entonces pues llamé a otras amigas y le pregunto qué es un contingente. Entonces ya me explicaron. Dije, pues armémoslo. Hice playeras que decían justicia para Ana María, hicimos pancartas, a la que llamaba le decía nos vemos en tal punto y ahí nos encontramos. 80 mujeres llegaron y marchamos ese día. Y ese día entendí que, por ejemplo, ahorita lo que pasó con el Chicharito o sea, si antes hubiera oído el tema del Chicharito hasta me hubiera burlado más de un meme, pero ahora entiendes lo que implica la violencia. Y ahí entendí algo que me pareció desgarrante. Y era que las mujeres que marchamos y las mujeres que marchan ahí no marchaban por ser más empoderadas, no marchaban por mejores condiciones laborales, no, marchaban por la vida, porque las dejaran vivir y porque dejaran vivir a sus amigas y a sus familiares. Y entonces ese día, juntando todo, dije, no es posible que tengamos que luchar por vivir. Y Ana María luchó por vivir. Y nosotros estamos pidiendo justicia no para que nos regresen a Ana María, sino para que no haya otra muerta más. Ese es el objetivo de la responsabilidad. Y entonces lo que vi es que nosotros no sabíamos lo que era la violencia. Ana María no tenía ni la más remota idea de lo que era la violencia. Y seguramente hay muchas mujeres afuera que normalizan la violencia, pero que nadie les dijo que eran estas 5 cosas, que si uno entiende estas 5 cosas, es capaz de salir de una violencia antes. Y porque además cuando yo hablaba con mujeres que han vivido violencia vicaria, por ejemplo, u otro tipo de violencias, todas empezaron por ser novias de alguien violento y aunque hubieran visto las señales, o se embarazaron, o se casaron, o decidieron tomar digamos que ese camino. Entonces, cuando yo vi esa carta, hablo con Mariana, que es la de la fundación, y ella me dice, estas son las señales. Yo llegué con una muy buena amiga, que es la directora de Mexicanos Primero, que ella me dijo, ¿cuál día en que quieres hacer algo me llamas? Y yo llegué a la reunión, esto fue en junio del año pasado, y le dije, ya sé qué quiero hacer. Quiero hacer todo para que las mujeres salgan desde el primer grito en una violencia en el noviazgo. Y a partir de ahí decidimos. Todavía no sabemos cómo. Después de lo de la carta, y con Patti me dijo, vamos a hacer un estudio para saber si en las escuelas hay protocolos específicamente sobre el tema de violencia de género en las relaciones. Entonces hicimos ese estudio, lo lanzamos en mayo de este año. Sí, no, en marzo de este año. Y para el 8 de marzo de este año. Y adicionalmente, mientras tanto, yo armé para el lanzamiento de la fundación, que fue justo el 12 de septiembre del 2024, que yo decía, ¿y ahora qué les digo a todos? Armé una presentación muy sencilla en donde contaba la historia de Ana María, las alertas y cómo acompañar a una víctima. A partir de ahí creamos eso y entendimos que el trabajo de la fundación, lo primero era un tema de concientización. Entonces entregamos el folleto, damos capacitaciones, a donde me pidan, o sea, he ido a Oaxaca, pero he ido a Chihuahua, pero también me he ido a Colombia, he ido hasta Miami a contar la misma historia para concientizar cuáles son las señales de alerta y cómo sacar a una víctima de ahí, cómo acompañarla. Ese es lo fundamental. Y estamos haciendo trabajo ya de educación, ya hicimos junto con el estudio, ya hicimos los protocolos para las escuelas y un programa que trabajamos con la Fundación Gendes que se llama La Escuela del Buen Trato. Porque no les podemos decir solamente a los jóvenes lo que no tienen que hacer. Tenemos que decirles cuál sí es lo que tienen que hacer, cómo tendría que ser un amor bonito en el que todos aprendiéramos. Entonces lo tenemos así y también lo estamos dando en las empresas. La plática se llama el maltrato al buen trato. Porque si yo le pido a las escuelas que traigan a los padres de familia, generalmente solo llegan las madres de familia y no todas. En cambio, en las empresas están los padres de familia. Entonces, por eso lo que estamos tratando de hacer es concientización y educación a todos aquellos que estaban alrededor de Ana María, que sabían que estaba en una relación tóxica, pero que nadie supo cuáles eran los riesgos reales de vivir en una relación tóxica. Más allá de los traumas que tenga, más allá de eso, nuestro objetivo es salvar vidas. Claro, me parece muy importante la labor que usted está realizando actualmente porque precisamente cuando uno no está dentro de este ciclo de violencia es muy complejo de entenderlo. Aprovechando que usted está aquí, Jimena, me gustaría que nos contara cuáles son estas señales de alerta cuando estamos en una relación y que vemos estas señales que debemos huir inmediatamente. Mira, alguien me dijo que se nos había olvidado lo que es la intuición.
y lo primero que me enseñó, ya hice una maestría en violencia de género porque no podía solamente ser empírica. Me dijo, casi todas las mujeres tienen una doble intuición. La primera de ellas es que están en el lugar equivocado y cuando ya están en ese lugar no pueden salirse de ellos y no lo hacen. Generalmente le dicen a las mujeres, pero ¿por qué no te saliste? Y es porque en su inconsciente saben que si se salen les pasa lo que le pasó a Ana María, que puede correr en riesgo su vida o la vida del violentador, que muchas veces les dice que se va a suicidar, o la vida de sus familiares alrededor, o todas todas en parejo. Entonces, lo que decía la carta es cierto. Una persona, yo les digo, imagínense unos jóvenes que están saliendo apenas, van a cine, las mamás los llevan porque de pronto son muchachos de 14 años. La niña llega tarde, el muchacho muy emocionado compra palomitas y dulces y le espera en la puerta. Y la niña llega 10 minutos tarde. Ya empezó la película. Una persona normal que mantiene claras sus emociones, o aunque se enoje, es vamos corriendo porque ya empezó la película. Pero alguien que no maneja esas emociones, por la razón que sea, y tira las palomitas, le grita que por culpa de ella ya no pudo ver la película y ahora entonces no van a poder hablar con los amigos sobre la... Y la niña comienza a hacerse menos. Este muchacho entiende en ese momento que puede controlarla a la persona enfrente cuando se enoja. Entonces, el primero siempre es el tema del control. La otra es el tema de celos. Después nos enteramos que Ana María, el día de la falda famosa, en donde lloraba porque supuestamente había ido con la falda que le había regalado, lo que ella nos contó, que eso lo vimos después en unos chats, es que resulta que había ido otro compañero de ellas del colegio, que había sido amigo desde primero de kinder. Pero ella no se le ocurrió nunca contarle a Alan que pues estaba el otro amigo ahí y él se enteró y parece que eso fue, o sea, una cosa espantosa. Esos son celos desproporcionados. O sea, uno puede sentir celos de que el de al lado es más bonito o tiene más dinero, pero esos celos que ella le prohibía hablar con los amigos, abrazar a los amigos, ir a fiestas si él no estaba, esos son celos desproporcionados, que eso no es normal, que es la segunda donde teníamos que entrar. La tercera, cuando el típico de, es que es tu culpa, es que eso no fue lo que yo dije, es que tus amigos no nos quieren y entonces por eso te están buscando. Todos esos, cuando menosprecian a la persona enfrente o la hacen dudar de sus propias capacidades, ese es el tercero de los factores. El cuarto es el tema de cambios de temperamento. El me la he pasado terminante una y otra vez es cansado, es precisamente eso. Porque la víctima lo que hace es, cuando ya no sabe por qué más se enoja a la otra persona o porque tiene esas reacciones violentas, lo que trata es, hoy, solo por hoy, no voy ni siquiera a enojarme, no le voy a decir, voy a tratar de ser lo más neutral posible. Y aún así la persona de enfrente se enoja. Y entonces la persona lo que tiene todo el tiempo es el miedo a la reacción del de enfrente y deja de hacer muchas cosas precisamente por esa reacción. Y la última es el tema del aislamiento. Ana María, él la tenía amenazada. Él tenía a Ana María amenazada de que si volvía con los amigos o hacía determinadas cosas, y eso lo volvió a usar antes de matar. Parece que tenía algunas imágenes de ella. Nos imaginamos que no sabemos, 5 años menores, no sabemos. Pues eso, muchas veces las víctimas hacen cosas que en su vida hubieran hecho si no fuera precisamente para salvarse de esas 4 anteriores. Y entonces lo que le decía era, si vas con tal persona o si haces eso, yo voy a mandar las imágenes a través de los chats. Justamente eso para poderlas sacar y quitarle la red de apoyo, que es lo más importante que tiene una mujer, es su red de apoyo. Con 3 de ellas, o sea, literal, con 3 de ellas, lo mejor, y sabiendo que ese no es el lugar correcto, tendríamos que salir de ahí. Lo que alguien decía era, si a todos empezaran con el golpe, saldríamos corriendo desde el primer golpe, pero rara vez empiezan con un golpe. Empiezan primero con la violencia psicológica, la violencia emocional, y después de eso siguen las demás. Cuando llegan al golpe, ya es muy tarde o muy difícil salirse de ahí, y fue lo que le pasó a Ana María. Entonces, si sabemos eso, al primer grito, yo lo que les digo es, en una relación de novios, uno no tiene que aguantarse un grito. O sea, no se aguanta uno el grito ni de su papá. En el primer grito tendríamos que salir corriendo. Claro. Me parece
muy interesante y admirable todo lo que usted ha logrado aprender sobre la violencia y que ahora, pues, también comparte para tratar de evitar que otras personas se vean en esta situación. Eh, Esto ya se lo había platicado, que en algún momento tuvimos aquí a una sobreviviente de intento de feminicidio, que justamente detonó como muchas reacciones por parte de la audiencia. Decían: "Es que, pues, en sí los 2 eran tóxicos, ella vivía en una relación tóxica por parte de ambos", porque, bueno, la invitada, Sally dice, ella contaba precisamente, pues, que la persona con la que estaba, pues, que ya la había agredido en varias ocasiones, incluso llegó a rociarle gasolina, prenderle fuego, quemarla, y ella continuaba con él, tuvo 3 hijos con él. Pero justo es lo que yo trataba de visibilizar en ese momento, que no es algo tan sencillo el hecho de salir de este ciclo de violencia, porque justamente es un ciclo que es muy difícil de romper, que como usted explicaba, comienza con esta fase de luna de miel y poco a poco van aumentando estas agresiones y como usted comenta, Jimena, el agresor va midiendo qué es lo que uno va soportando, ¿no? Desde, bueno, ya me soportó el grito, ya me soportó un gesto o un comportamiento irrespetuoso hacia ella, entonces puede soportar más. Y van incrementando estas agresiones hasta que derivan muchas veces en golpes o en una violencia mayor. Y precisamente cuando el agresor ve que tú ya estás a punto de irte, es cuando regresa a la fase inicial, este ciclo que es la luna de miel, y vuelven a tratar de engancharte para que tú regreses, y por eso y por el miedo que tienen las víctimas es tan complejo poder salir de este ciclo de violencia. Sí, además, hay una frase que a mí me encanta, que en el Museo de Memoria y Tolerancia tuvieron una exposición temporal que se llamaba, que era precisamente para visibilizar el tema de la violencia de género. Y era un túnel de violencia. Y al final había una frase en morado enorme que decía: no es tu culpa. Las mujeres desafortunadamente tenemos una culpa adquirida que no tendríamos que tener. Yo le digo a todas, ojalá lo pusieran así en labial grande en el espejo en el que se ven todas las mañanas. Primero, generalmente el violentador les hace ver que es culpa de ellas todo lo que está pasando alrededor. Y se tatúan la culpa encima. Y como te comentaba, también hacen cosas que en la vida hubieran hecho. O sea, hay mujeres empoderadísimas, o sea, que me decían, o sea, yo hacía unas cosas que en la vida, o sea, nunca ni las había visto, ni sabía que era capaz de hacerlas. Entonces les cuesta mucho trabajo salir de ese ciclo, primero por ese tema primero de la culpa, la segunda por la vergüenza, porque como las juzgan afuera y las juzgan sus propias amigas, o sea, ni siquiera las juzga el mundo alrededor, te juzga el que más está al lado. Incluso muchas veces tus propios padres te juzgan por estar saliendo de una relación violenta, porque ellos tampoco entienden esos temas. Y la otra, el tema, entonces es la culpa, la vergüenza, que te juzguen y después entra el miedo. Tal vez el miedo lo tenemos como más intuitivo, menos a flor de piel, y de por sí después el violentador, en la medida en que aumenta la etapa de violencia, también aumentan las amenazas. Entonces tú sabes que en cualquier momento, porque la va a cumplir, porque efectivamente no sé en qué consiste, pero esas amenazas las cumplen. Por eso es tan difícil sacar una víctima. Y si adicionalmente tuvo hijos o depende económicamente de él, es muy, muy complicado. Entonces, lo primero que yo le diría a todo el mundo es, primero, no podemos juzgar a las mujeres que están allá adentro porque no saben lo que viven, no saben el infierno que viven allá adentro. Y hemos conocido mujeres desde Alicia Villarreal hasta una que otra primera dama, o sea, no estamos Sí. hablando de pequeñas mujeres. Yo conozco varias que me han dicho, gracias a lo que la que me contaste, me estoy separando de hombres con todo el dinero del mundo y ellas con todo el empoderamiento del mundo. Entonces, esto no es un problema, que eso es parte de lo que pasó con Ana María, porque todo el mundo cree que es un problema de clase. Ujú. Y no es cierto. No es un problema de edad, no es un problema de clase social. Aquí hay un problema mucho mayor. Entonces, lo que les digo es, primero, no es tu culpa. La otra es, dejen de juzgar a las mujeres. Ahorita con lo del Chicharito yo puse un mensaje, porque alguien llegó y dijo, es que es su libertad de expresión. Y entonces yo no me meto en esas discusiones, pues tal no pude. Y entonces le digo yo, por menos de eso mataron a mi hija. Y matan 11 mujeres al día. Y alguien me escribió, perdón la palabra, o sea, más o menos me dijo, es que por estúpida murió su hija. No es cierto. Qué difícil va a ser, o qué difícil está siendo educar una sociedad, no solamente en el tema de la violencia,
sino también en el tema de que deberíamos ayudarlas y no juzgarlas nunca. Claro. Y eso que comenta del Chicharito, para poner en contexto a la audiencia, porque muchas veces, no saben quién es, o por si no saben quién es el Chicharito, pues es un exfutbolista que recientemente hizo comentarios misóginos, machistas, y exactamente este machismo, esta violencia se reproduce y comienza desde un discurso como este. Por eso es tan delicado, y más siendo una figura pública que, pues, replique un discurso de esta forma, ¿no? Claro, no sé si la audiencia vio la película de Netflix de Adolescente, en donde muestra a un muchacho que en las noches agarraba su computadora y veía, porque además las redes sociales con los algoritmos nos mandan solo la información que estamos viendo, y lo que decía era justo, pues todo el tema de la relación con las mujeres y lo tóxicas que son las mujeres y los feminismos tóxicos y demás. O sea, que a mí, yo siempre he dicho que yo ni siquiera soy feminista, pero que entiendo que eso está pasando cada vez más. Y entonces este adolescente, pues al final mata a otra joven, y entonces digamos que la serie es justo desde ese punto de vista. Entonces ahí y es un muchacho de 13 años y desafortunadamente se está viendo cada vez más. Entonces lo que tenemos que empezar, yo les digo que ojalá pudiéramos volver al civismo 1.0, al de literalmente que es no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Si pudiéramos practicar eso, tú y yo no tendríamos que estar hablando de violencia de género, no tendríamos que estar hablando de otros temas, porque pues la gente estaría haciendo lo que tiene que hacer, pero desafortunadamente como no, hay que explicarles por qué la violencia de género es tan importante. Porque matan, o sea, la mayor parte de las muertes son de hombres a manos de otros hombres. Después son mujeres a manos de otros hombres y después todo el resto. Sí hay violencia entre las mujeres que le hacen violencia a los hombres, pero es una mínima parte. Y todo surge desde ese control de hombres sobre mujeres, en donde entienden que lo pueden hacer, y eso se perpetúa, y eso es lo que más daña a una sociedad. Esta parte que platicaba sobre la intuición que tenemos las mujeres me parece muy importante, porque creo que a veces, esta la podemos utilizar cuando comienzan, por ejemplo, comentarios por parte de la pareja pasivo-agresivos o en tono de broma, ¿no? Y precisamente esta intuición nos dice: "Es que esto no está bien cómo me está tratando, no está bien lo que me está diciendo". Sin embargo, nos quedamos porque lo pasamos por alto. Pero es muy importante lo que usted comenta, hacerle caso a esta intuición de que no lo están haciendo de buena voluntad, de que como nos están tratando no es la manera correcta y, pues, replantearnos, ¿no? Si me dice, una vez está en una plática en una empresa, o sea, mujeres todas empoderadas, y va y me dice una de ellas que había ido a cenar el día anterior con su mejor amigo y la novia del mejor amigo, y que pidieron el menú y que el muchacho comenzó a pedirle a la novia la cena. Y ella se voltea y le dice, ¿pero por qué le estás pidiendo? Y él dice, porque yo estoy pagando. Eso es violencia económica. Claro. Empiezan por cosas tan sencillas como esas que vamos normalizando, y esa normalización de esa violencia es la que genera más violencia. Y del otro lado, como platicábamos del tema de los padres de Alan, si además no hacemos responsables a los muchachos desde el otro lado, pues es muy fácil quitarle la vida a alguien. Y también me parece muy importante la parte del acompañamiento, como comentaba, porque en muchas ocasiones justo, bueno, estos agresores trabajan para aislar a la víctima, para dejarla completamente sola. Pero cuando la víctima, pues, trata de buscar ayuda o las personas externas a la relación se dan cuenta de esta violencia, pues, muchas veces prefieren hacerse de lado y prefieren no meterse, ¿no? En vez de ver la manera de tratar de ayudar, que es complicado precisamente por el ciclo de violencia en el que la víctima está inmersa. Pero, ¿cómo se puede ayudar a una víctima de violencia cuando uno se da cuenta que un familiar, que una amiga está en una relación violenta? Mira, lo más importante es estar presente, porque muchas veces la víctima comienza a contarles las cosas que no le están gustando. Y el amiga date cuenta, va a funcionar una vez o va a funcionar dos, pero ella va a seguir en ese ciclo de violencia hasta que hay un detonante que haga que salga de esa violencia. Entonces, lo que le recomendamos a todas es, primero cuéntale la historia de Ana María, porque es mucho más fácil verse en los ojos de alguien más que decir eso no me va a pasar a mí, que seguramente fue lo que pensó Ana María, eso en mi casa en la vida va a pasar.
Entonces, lo primero es, cuéntale la historia de otra mujer que se parece a ti. Hay muchas, desafortunadamente, en los medios y en todas partes. Ojalá todos nos enteráramos de esas y pudiéramos replicárselas a alguien que está sufriendo eso. La otra, yo les digo siempre, agarren el folleto y váyanselo dejando. Más de una vez me han pedido así folletos de se los puedo ir dejando así como si fueran piedritas por el camino. Hagan eso siempre. Pero lo más importante es estar presente y decirle, mira, yo no me puedo meter en tu relación y no me voy a meter en tu relación. Pero el día en que me necesites, el día en que necesites un lugar seguro, el día en que le quieras terminar, el día en que no te sientas bien, márcame, yo estaré ahí. Les va a costar un trabajo espantoso, pero eso cambia el tema. Por ejemplo, dicen los expertos que cuando vayas a terminar con alguien, te llevas a alguien por dos razones. Una, porque pueden hacerte que regreses, o la otra es que te pueden matar en ese momento. Dicen de un día de una niña que estaba en una fiesta, una joven que está en una fiesta, pelea con el novio, llama a los papás y les dice a los papás que no se sentía bien, que si podían pasar por ellos, y se sale a la calle a esperar a los papás. El muchacho sale detrás y sigue la pelea ahí. Llegan los papás de alguien más y la señora se baja el coche y le pregunta que si ella está bien, que si necesita algo. Y ella le dice que sí, que no se preocupe, que ya vienen sus papás por ella. Ella recoge, me imagino, a su hijo y se van. Y ella no lo vuelve a contar, ella. Y entonces la pregunta a todo el mundo, claro, pero ¿por qué no se fue con la otra? O sea, que esa es la primera pregunta que tiene. Resulta que cuando ya se dan de cuenta en las cámaras, este muchacho la agarra del brazo. Seguramente ella sabía que si la agarraban del brazo así era, te va a ir mal si tú te subes a ese coche. Entonces ella pensó que eso es lo que tenía que hacer. Entonces es justo. Cuando vayas a terminar con alguien, que alguien te acompañe siempre. Si estás en una fiesta y aunque llames a tus papás, pídele a la amiga que te acompañe. Porque lo que tiene que entender cualquier mujer es que de cualquier violencia, no tiene que ser física, que pase directamente al feminicidio, es un paso muy fácil y muy rápido. Me acuerdo del Código Penal que decía que era por ira e intenso dolor. No sé si es por ira e intenso dolor, pero hasta el Código Penal lo trae. O sea, no sabes bien la reacción de un humano, entonces no te puedes arriesgar. Y la otra, aunque él te cuente la historia 20 veces y aunque digas, ya no me lo quiero oír, al momento en donde sabes que eso es un ciclo de violencia, es cuando más la tienes que acompañar. Y la otra es que no tengan miedo de decirle al papá de enfrente. A mí me hubiera encantado, porque un día una mamá me dijo, yo sí sabía que estaba en una relación tóxica y era la mamá de la mejor amiga. Es muy duro cuando el de enfrente te dice eso y tú dices, ¿por qué no me dijo? Pero no me dijo porque ella tampoco sabía, pues el riesgo que corría. Entonces yo la vez pasada alguien me preguntó y le dije, ¿por qué no llamas al papá de enfrente? Porque vio alguna señal de violencia de un compañero con otra compañera, le dije, llámalo. Lo peor que puede pasar es que no te crea. O lo peor que puede pasar es que te diga que no te metas. Pero si con eso le salvaste la vida, ya lo hiciste. Le digo a los papás que en vez de tener los chats esos de ¿y cuál es la tarea? ¿Y cuándo ojalá le dijeran a los otros papás si su hijo está haciendo bullying o si están viendo alguna cosa extraña o si todos están haciendo un reto que no tendrían que hacer. Tendríamos que comenzar a comunicarnos más y a no tener miedo de hablar. Entonces yo creo que esas son, acompáñala, no tengas miedo de hablar con su papá, con su mamá, con el profesor que más cercano tengas, con una psicóloga, y ya si ves que está en peligro, sácala de ella y llévala a un refugio. Para eso son los refugios. Aquí es tan importante lo que usted dice acerca de tener una red de apoyo que no hay que dejar sola a la víctima, ¿no? Porque pues precisamente de por sí ya se siente aislada porque ya el agresor hizo su labor en ese sentido y todavía sentir que no tiene con quién puede resguardarse o con quién puede platicarlo o con quién tener ese apoyo para poder salir corriendo, pues es aún más grave para la víctima. Jimena, también yo le preguntaba que me llamaba mucho la atención, le decía, porque pues yo veo que usted ha alcanzado muchísima fortaleza, que usted tiene muchísima resiliencia, que usted actualmente puede platicarnos con mucha paz respecto al caso de su hija, al caso de Ana, y precisamente pues que lo que sucedió lo ha utilizado para tratar de ayudar a otras personas en la misma situación. Le preguntaba también si usted había solicitado ayuda psicológica, ayuda de tanatólogos, y me decía que su experiencia con los tanatólogos no había sido tan agradable, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que me mandaron con la tanatóloga que había escrito un montón de libros. Incluso me regalaron la sesión y todo. Y llegué allá y me dijo, ¿qué sientes? Y le dije que perdí el futuro. Porque así lo pensaba en ese momento y lo sigo pensando. Cuando uno pierde un hijo, lo primero que se le acaba es el futuro porque uno
vive a través de los ojos de los hijos. O sea, aunque le digan a uno que no puede hacerlo, así vive. Uno espera que sean felices, uno espera que sean exitosos, uno espera que los hagan abuelos, o sea, eso uno espera a través de ellos. Entonces, cuando le quitan a uno un hijo, pierde el futuro, porque ya no hay nada más por qué luchar en realidad. Por eso es tan difícil salir de un duelo de un hijo. Y yo le dije eso y me dijo, no, no, eso no es. Casi que apago la cámara en ese momento y digo, hasta aquí llegamos la tanatóloga y yo. Le dije, porque si me está diciendo que no es y supuestamente eres experto en el tema, pues tendrías que dejarme hablar. O sea, soy experta en relaciones públicas y en comunicación y tienes que dejar hablar al de enfrente. Y entonces, pues estaba yo como buscando, uno lo primero que necesita son señales. Porque si no supiera uno que existe algo más, se muere con esa persona en ese mismo momento. Y un día mi hermana me escribe, mi hermana vive en Colombia, me escribe y me dice que una amiga más bien que la hermana de un amigo de mi cuñado le había dicho que no me preocupara, que Ana María estaba bien, que estaba en un lugar maravilloso. Entonces le dije, ¿quién es? Y entonces ya me dijo, era alguien que además yo conocía desde antes. Pues es una señora mucho mayor que yo, pero que escribió unos libros sobre el más allá. Y entonces me dice, ¿quiere verla? Le dije, bueno, agarré un vuelo, me fui para Colombia y es médico funcional. Y llegué allá, me dice, no siempre aparecen, pero de vez en cuando bien. Y ese día llegó Ana María a decirme que yo tenía razón, pero que estaba bien, que no me preocupara, que estaba trabajando con otros niños que llegan allá y que ella seguía su labor desde allá y que me iba a acompañar toda la vida. Ese día, eso fue al mes de la muerte de Ana María, no creo que había sido más tiempo de eso. Y yo había soñado más con Ana María, que se había ido a despedir. A partir de ahí, respiré, porque era como saber que Ana María estaba en un lugar cercano, aunque yo no la pueda ver. Y la otra es que así hay una esperanza. Y a partir de ahí Ana María comenzó a hacer cosas. Comenzó a mandarme la mamá esta, o me manda pájaros que me pegan en las ventanas, o un día en una grabación llegó un pájaro y se quedó al lado mío hablándome el pájaro y está grabado en videos. Hola, ¿viniste a visitarnos? Ahora sí, literalmente viniste a visitarnos. Mil gracias. Ahora sí no hay manera que no me crean que nos mandas pájaros para cuando necesitas hablar con nosotros. Me manda colibrís así en la mitad de la nada. Y entonces fui aprendiendo a ver esas señales y a hablar con ella. Y ya varias personas que pues entiendo que tienen esa conexión con el otro lado o lo que se llame, cuando yo tengo dudas muy grandes. Una vez dije, ojalá Ana María esté orgullosa de lo que estoy haciendo. Y alguien me escribió que ni siquiera la conocía. Me dijo, te manda a decir que me dijo, aquí está el mensaje y dice, ma, estoy muy orgullosa de ti. Y nadie sabía que me decía ma. Ana María nunca me dijo mamá completa. Esas cosas son las que me mantienen viva más allá de lo que puedo hacer a través de la fundación. Es esa conexión que existe con Ana María. Entonces yo le digo a las personas que han perdido a alguien, le dije a una amiga el fin de semana, le dije, soy mejor persona desde que Ana María murió. Yo creo que todo el mundo me mira así con cara de... Y soy mejor persona porque me abrí un mundo diferente. Me abrí un mundo en donde puedo ir a las mujeres y saber que existe violencia. Y puedo contribuir en algo. O sea, con que salvemos una ya, eso es mi vida completa. Porque puedo ir y ver señales en lugares en donde nunca se nos había ocurrido. Donde veo el verde de forma diferente. Veo la lluvia de forma diferente. Veo a las personas con un aura diferente. Y eso ha sido gracias a la muerte de Ana María. Y la muerte de Ana María ha cambiado muchas vidas. Muchas, muchas. Entonces ha valido la pena. Ha valido la pena no tenerla aquí conmigo. Estas personas con las que usted ha tenido estas conversaciones son mediums. Me decía usted, yo no creía en esto hasta que comenzaron a darme estos mensajes que me sorprendieron. Sí, uno descubre que hay, así como hablamos de la intuición, hay gente que tiene una sensibilidad diferente que nosotras. Lo que pasa es que también entiendo, los que se promueven son los que son charlatanes, porque eso sí necesitan clientes. Las personas que tienen esa sensibilidad, como esta doctora que se llama Elsa Lucía Arango, no necesitan promoverse, porque la persona les dice, por favor, vaya y dígale al de enfrente que venga para acá. Y entonces, Ana María apareció 2 veces, ya la tercera ya no habló conmigo, ya dije, seguramente ya no necesita decirme absolutamente nada. Pero hay otras veces en donde los va mandando. Entonces yo lo que le digo a la gente es, lo primero hay un libro maravilloso que se llama Señales. Lo escribió una medium gringa
que tienen una fundación en Estados Unidos. Y ese libro que lo escribió de señales, lo que dice es, todos tenemos la capacidad de sentir eso. Solo tenemos que abrir un corazón diferente para poder recibir esas señales y creer que existe un más allá. Eso me ayudó muchísimo. Y a partir de ahí han llegado algunos, que bien sea porque hablan con los ángeles o hablan directamente o coge lo que quieras, han ido llegando. Entonces yo creo que más bien lo que tendría que ser una persona que esté en duelo es abrir ese corazón y esa energía para que le lleguen los mensajes y no tengan que estar buscándolos. Aunque yo entiendo que uno le gustaría saber todo el día. Esta misma doctora me dijo un día porque le dije, ¿se va a acabar el dolor? Y entonces ella me dijo, mira, es como cuando tienes un hijo en el kinder. El primer día que lo dejas en el kinder, bueno, sufres, dices si será que habrá comido, si estará jugando. Me dice después ya al año, simplemente lo dejas y sabes que está bien. Y es realmente lo que pasa. Entonces yo sé que al comienzo uno lo que necesita es millones de señales y saber que está ahí, que van a ir llegando si uno abre ese corazón, ese mundo nuevo, que es no tener la persona físicamente al lado de uno. Claro. Principalmente porque imagino y también, bueno, más bien no lo puedo imaginar porque no lo he vivido, yo no tengo hijos, pero sí llegué a ver en algunas entrevistas que usted decía, no hay dolor más grande que perder a un hijo y definitivamente así debe ser y más como ocurrió con Ana María, que fue de una forma tan repentina. Em, esto, esta conexión que tiene usted actualmente a través de, pues, estas señales que le da, pues, sin duda le da la fortaleza para continuar con esta ayuda que usted, pues, está dando a las personas que, pues, se encuentran en estas situaciones de violencia y también para continuar enfrentando el proceso legal que aún no cierra. Recientemente, de hecho, se llevó a cabo una audiencia. Ustedes ya tenían esperando, pues, bastante tiempo para poder continuar con este proceso. ¿Qué pasó en esta última audiencia que se llevó a cabo después de más de un año? Sí, yo creo que uno tiene que cerrar ciclos en la vida. El primer ciclo que cerramos fue cuando vendimos la casa en la que murió Ana María, porque es muy duro recordar tantos momentos felices. O sea, uno le dice, no, ya no recuerdes, es imposible no recordar. Y el teléfono te muestra una foto de Ana María un día sí y otro también. Y la casa pesaba mucho. Vendimos la casa y le dije a mi esposo, ya urge que termine el juicio. Porque hemos visto juicios muy rápidos, como el del Fofo, por ejemplo, que en menos de 8 meses había terminado ese juicio. Pero nosotros, digamos que terminamos la etapa intermedia, nos tocaba audiencia intermedia, audiencia en mayo, y fue cuando pusieron amparos y tuvimos amparos más recursos, más revisiones durante todo un año. Entonces teníamos ya la audiencia el 14 de julio y desafortunadamente el fiscal no llegó. Yo fui a hablar con él y con la fiscal general y con todo el mundo, porque es lo que hace una madre, ¿no? Mueve cielo y tierra y para eso era. Incluso yo me iba de vacaciones y cuando pusieron la fecha me quedé porque dije, tengo que estar por si acaso algo pasa. Entre todos mis escenarios siempre puede pasar alguna cosa y entonces hablé con todos. Desafortunadamente, entiendo la fiscalía tiene demasiado trabajo, demasiado. Se les están juntando todos los juicios y ya están carentes de personal y entonces no habían podido asistir a esa audiencia. La aplazaron para el 11 de agosto a las 10 de la mañana. La fiscalía me prometió que ahí iba a estar, que no iba a haber ningún problema y esperamos que eso se cumpla y si funciona la justicia, esperamos que este mismo año ya esté juzgado este muchacho. Pero como te digo, lo que yo más soñaría en mi vida es que ni siquiera tuviéramos que pasar por esa audiencia, que pasemos directamente por la sentencia en donde él se hace responsable. Y nos evitamos toda esa cantidad de problemas, él y nosotros. Pero se lo pido todos los días a Ana María, no sé si algún día me lo conceda. Algo que también me llamó muchísimo la atención, pues, es que usted decía: "Yo ya perdoné a Alan, ya perdoné al feminicida de mi hija". Sin embargo, sí debe de pagar por el crimen que cometió. Toda acción tiene una consecuencia, buena o mala, y cada vez la tengo más clara. Él tiene que cubrir esa consecuencia de la acción que ejerció. Tiene que hacerse responsable de lo que pasó. Y la ley es muy clara. Entras a la cárcel por los años que le correspondan. Ojalá sean pocos y que aprenda mucho. Así como yo he aprendido tanto de la muerte de Ana María, espero que él también aprenda un montón de la muerte de Ana María. Incluso más que yo.
Entonces me encantaría que hay una fundación que lo que trata es la violencia de los hombres, que es la Fundación Gendes, que yo adoro esa fundación porque ve el lado del otro problema. Porque si yo trabajo solo con mujeres, pues no arreglamos el problema porque los violentadores son hombres. Tenemos que arreglar el problema de los violentadores. Si no, no lo vamos a solucionar al 100%. Me encantaría que él fuera uno de los voceros principales. Me encantaría que él fuera el que le dijera el riesgo que comete alguien por dejar que sus instintos sean los que estén manejándose y no la cabeza en un momento de ira e intenso dolor, como sería, me imagino, en ese momento. Tiene una línea de calma para que un hombre que yo me imagino que lo pensó y dijo es que la quiero matar, en ese momento pueda llamar a una línea de calma, que es la línea de calma de Gendes, y les diga la quiero matar. Y haya un experto al otro lado que le dice, a ver, respiramos profundo, veamos cómo solucionamos los temas. Eso me encantaría que él pudiera hacer. O sea, yo armo una fundación con él. No sé si todas las personas piensan igual que yo. Yo me imagino que hay gente que tiene un odio espantoso y que si le matan un hijo va a tener un odio más grande contra los hombres. Yo creo que esa no es la solución. Ana María nunca me hubiera dejado tener esa solución. Yo creo que ella más bien me guía en las soluciones todos los días. Y por eso es que no tengo odio contra él. Porque me encantaría poder construir algo a partir de eso, así como lo estoy haciendo desde el lado de las mujeres, que podemos construirlo desde el lado de los hombres. ¿En qué momento llega a esta decisión de perdonarlo? Mi otra hija Daniela, estábamos en el novenario y ella, yo no era muy asiduo a misa, o sea, somos católicos y todo, pues íbamos a misa de vez en cuando. Y lo primero que le dice a uno, no sé si han leído alguna vez el libro de Javier Cercas del Loco de Dios, el que acaba de escribir sobre el Papa Francisco, y entendí muchas de las cosas en donde dice que el problema más grande es cuando no tienes fe en algo, en lo que quieras. O sea, puede ser religión, o puede ser el budismo, o puede ser cualquier cosa. Yo lo que entendí en ese momento era que tenía fe en Ana María. Esa era la fe más grande que tenía. Pero mi hija se fue a confesar y regresó. Y me dijo que lo primero que le habían preguntado era si podía perdonar al asesino de su hija, de su hermana. Y me resonó tanto. Estamos en novenario. O sea, no habían pasado ni 9 días de la muerte de Ana María. Y me quedé con esa pregunta. A mí, casi todo lo que he hecho desde la muerte de Ana María ha sido porque alguien me contó, alguien preguntó y me volví más reflexiva, como dirían los jesuitas, en discernimiento. Y me llevé eso en la noche. Y al día siguiente dije sí, porque el odio que yo pueda sentir no va a cambiar lo que le pasó a Ana María. Entonces lo primero fue no tengo ningún problema contigo. O sea, esto no es un tema de odio, es un tema de perdón al final. Te perdono por lo que hiciste. Bonito que me ayudes al siguiente proceso, que en eso es lo que estamos. Sin duda muy, muy fuerte llegar hasta esta decisión que usted logró tomar, hasta este nivel de conciencia, hasta este nivel de perdón. Y bueno, pues ahora en el caso de Ana María queda pendiente precisamente esta audiencia en agosto, que esperamos que se lleve a cabo, que es para desahogo de pruebas. Sí, lo primero que me explican es que hay una etapa intermedia, que es esta. Se revisan todas las pruebas que hay, se determinan cuáles se llevan a juicio y se abre el juicio, que ellos calculan que debe ser un mes después, mientras no haya otro amparo, recurso o revisión. O sea, aquí todos los escenarios pueden ser posibles. Pero esperamos que ya ahora sí se lleve a cabo. O sea, porque además es un juicio que le sirve a la sociedad. No solo le sirve a Ana María o me sirve a mí, le sirve a la sociedad. Porque en la medida en la que otros jóvenes como él se den cuenta que sí hay responsabilidad, que ojalá los inhiba de cometer un delito de esa magnitud, de quitarle la vida a alguien y de terminar en la cárcel. Uno a los 21 años tendría que estar viviendo la vida y no allá detrás. ¿Le gustaría mandar algún mensaje a las autoridades o quizá a los padres de Alan para que pues dejen que continúe el proceso, que corra el proceso sin continuar pues tratando de sacar amparos, de sacar recursos para poder pues tratar de liberar a Alan? ¿Le gustaría decir algo sobre eso? Mira, me encantaría que en los procesos existe. O sea, estaba justo leyendo que México es de los países que tiene mejores legislaciones en materia de violencia de género, de delitos de violencia. Pues somos el país en donde menos se aplica. Y entonces las leyes son letra muerta.
Entonces tenemos que hacerlo desafortunadamente desde la sociedad. Ojalá la sociedad seamos los fiscales, los jueces, los padres de Alan, e incluso Alan. Alan ya es mayor de edad. Alan puede tomar la decisión de decir yo soy responsable y asumo las consecuencias. Él no tiene que esperar lo que le digan sus papás. No hay nada que hacer. Ana María tomó su decisión también de no contarnos a nosotros lo que estaba pasando. Y ella es responsable de lo que pasó también, así como es responsable cualquiera de los demás. Entonces me encantaría que toda la cadena, los fiscales, los jueces, los tribunales, si es que nos toca llegar a tribunales, los padres de Alan y principalmente Alan, tomáramos esa responsabilidad, digamos, hagamos nuestro trabajo, el que nos corresponde, porque está todo hecho, están todas las pruebas. Aquí no hay nada que hacer sino seguir ese procedimiento. Ojalá así sea. Y ojalá siempre todo el mundo tomara exactamente la misma consideración. ¿Soy o no responsable? ¿Y cuál es la consecuencia del acto? Claro, esperamos que pues pronto pueda cerrarse ese capítulo legal, ese proceso legal también para ustedes, como dice, para cerrar este episodio de duelo y también para pues ya dejar descansar un poco el tema porque también es muy desgastante para ustedes como familia estar en audiencias, estar pues revisando pues todo lo que está ocurriendo en el caso de Ana María. Respecto a la fundación, quien quiera contribuir de alguna forma, quien quiera saber sobre ella, ¿cómo puede hacerlo? Mira, puede escribirnos a través de las redes sociales de la fundación o directamente en la página, es fundacionnana.com, y así también se llaman las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y X. Esa digamos que es la primera. La otra es, se pueden volver embajadores de la fundación. Y embajadores, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que es desde cargar el tríptico y entregárselo a otras mujeres, hasta dar incluso las mismas prácticas que damos nosotros. El siguiente curso va a ser 15, 22 y 29 de agosto, el que quiera tomarlo. No es un curso para que después de eso tengan que firmar con la fundación, sino más bien es para que entiendan qué es la violencia, cuáles son las banderas rojas y cómo acompañar a la víctima. También utilicen todos los materiales que hemos puesto en redes sociales, son abiertos precisamente para que puedan acompañar a una víctima. Y la tercera es, invítenos a dar pláticas a sus empresas, a las escuelas, a sus centros de trabajo o incluso a sus familiares. O sea, reúnanme a 10 mujeres, madres de familia o 10 padres. Lo he hecho así, he estado desde 4 personas hasta la última vez de 700. Porque el trabajo es eso, que todo el mundo entienda qué es la violencia, cuáles son las señales y cómo acompañar a la víctima. Si todos tuviéramos eso, si los 110 millones de habitantes en México supiera esos pequeños detalles, hombres y mujeres, creo que podríamos bajar la tasa de feminicidios. Empecemos por 10, después 9, hasta que ya sea solamente por 1 al año. Ojalá pudiéramos lograr eso. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, repliquemos el mensaje que nos dejó Ana María a través de eso y solamente contáctenos con la fundación y nosotros encantados de poderlos acompañar. Sin duda, Jimena, muy importante la labor que usted está llevando a cabo, principalmente porque como comenta, aquí en México, pues a diario son asesinadas 11 mujeres en promedio al día, precisamente por esta violencia feminicida. Y pues bueno, ahí está el mensaje por si quieren pues ayudar, contribuir en la Fundación Nana. Ahí queda abierta la invitación. No sé si le gustaría enviar un mensaje final a nuestra audiencia, algo más que quisiera decir. Mira, yo creo que yo tal vez termino siempre con el mismo. Y es aprendamos todos que no es culpa de las mujeres, no es tu culpa. De verdad, no importa por lo que estés pasando, no es tu culpa. Muchísimas gracias, Jimena. Le agradezco muchísimo por la confianza para platicar el día de hoy con nosotros en Voces Ausentes, para contarnos la historia de Ana María y para poder también ayudarnos a entender pues cómo es todo este ciclo de violencia y también por pues toda esta información tan valiosa que nos dio el día de hoy para poder entender un poquito más cómo es este pues complejo proceso que viven las mujeres que se encuentran inmersas en una situación o en una relación como la que desafortunadamente estuvo Ana María. Le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Paola, y gracias al auditorio por oírnos. Gracias, Jimena.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Voces Ausentes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. También recuerden suscribirse y activar la campanita para que cada jueves en punto de las 8 de la noche puedan ver los nuevos capítulos que transmitimos a través de su programa Voces Ausentes. Les recuerdo también que si tienen algún caso en el que requieran difusión, pueden escribirme a través de Instagram en Paola Betancourt, reportera, o bien al correo que también tenemos a disposición para que puedan exponer su caso en Voces Ausentes. Les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros y les pido por favor que nos ayuden a replicar la historia de Ana María Serrano, que el día de hoy pues tuvimos la fortuna de que nos contara la señora Jimena, y por favor ayúdenos a replicar este mensaje tan importante que el día de hoy pues trajo para nosotros en Voces Ausentes Jimena, precisamente sobre estas relaciones violentas y sobre estas herramientas que pueden tener las mujeres para poder salir de este tipo de relaciones y para poder pues también conocer más sobre la historia y el caso de Ana María Serrano. Les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Hay historias que no deberían contarse. Voces que jamás debieron hablar. Relatos arrancados de las peores pesadillas. Bienvenidos a Penumbra. Testimonios paranormales, donde cada semana encontrarás relatos prohibidos, historias imposibles, rumores que suenan demasiado ciertos, relatos tan retorcidos que podrían ser reales, o al menos así lo recuerdan quienes vivieron para contarlo. Narraciones que se aferran a tu mente y te perseguirán incluso en tus sueños. Escúchalas susurrar en tus oídos o cobrar vida ante tus ojos. Entra bajo tu propio riesgo. Una vez dentro de la penumbra, no podrás salir. Es muy acostumbrado. Lamentablemente, la gente se acostumbró a eso. Se acostumbró a esa marginación, a que la pobreza era es su estado natural, ¿no? Entonces, te digo, y lo mejor que puedes hacer es salirte de ahí, ¿no?